Dios les bendiga, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, y como todos los días, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 7 de Primera de Macabeos. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a abrir nuestro entendimiento para conocer los mensajes de nuestro Señor. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, abandonó Roma y desembarcó con algunos hombres en un puerto, de donde comenzó a reinar. Al ver que tomaba el reino de sus antepasados, el ejército tomó preso a Antíoco y a Lisias para entregárselos. Cuando se enteró de las cosas, declaró: «No quiero ver sus caras». Inmediatamente el ejército los ejecutó y Demetrio se sentó en su trono. Todos los renegados de Israel, esos hombres sin fe ni ley, fueron a verlo. Al frente de ellos iba Alquimés, que pretendía el pueblo de sumo sacerdote. Acusaron a su pueblo ante el rey diciendo: «Judas y sus hermanos dieron muerte a todos sus amigos y nos echaron de nuestro país. Envía pues ahora a un hombre de confianza para que vea todo el daño que nos ha hecho Judas a nosotros y a los territorios del rey, y castigue a esa gente junto con todos los que los ayudaron». El rey eligió a Baquidés, gobernador de la provincia al oeste del Éufrates. Era un hombre de sus amigos, un gran personaje y fiel al rey. El rey lo mandó junto con Alquimés, ese hombre impío, al que nombró sumo sacerdote, y le ordenó que reprimiera a los israelitas. Emprendieron pues el trayecto y llegaron al territorio de Judá junto con un numeroso ejército. Enviaron a Judas y a sus hermanos mensajeros con buenos recados para engañarlos, pero estos no les creyeron, pues habían visto que llegaban con un poderoso ejército. Hubo, sin embargo, una reunión entre los maestros de la ley y Alquimés y Balquidés para hallar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: «Ya que un sacerdote de la raza de Aarón ha venido con este ejército, no nos hará daño». Este les presentó palabras de paz e incluso les juró: «No queremos hacerles daño, ni a ustedes ni a sus amigos». Le creyeron, pero mandaron arrestar a 60 de ellos y fueron ejecutados en un solo día, según la palabra de la Escritura. Han dejado en el suelo los cuerpos de sus fieles y derramado sangre alrededor de Jerusalén, y nadie les dio sepultura. Ante eso, todo el pueblo, presa de miedo y del pánico, decían: «No tienen palabra ni sentido alguno de justicia, porque violaron el acuerdo y el juramento que habían hecho». Baquidés abandonó Jerusalén y fue a acampar en Bet-set. Desde allí mandó detener a algunas personas importantes que se habían pasado a su bando, y junto con ellas a algunos del pueblo mandó que los degollaran y los echaran en un gran pozo. Luego confió la provincia a Alquimés, dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó donde el rey. Alquimés trató de imponerse como sumo sacerdote, y todos los que perturbaban al país fueron a unírsele. Se adueñaron del territorio de Judá e hicieron mucho mal a Israel. Al ver Judas que Alquimés y sus partidarios hacían más daño a los israelitas que los mismos paganos, empezó a recorrer Judea para vengarse de los que se habían pasado al enemigo e impedirles que anduvieran por el país. Alquimés, viendo que Judas y sus partidarios iban reforzándose, comprendió que no podría resistirle. Volvió pues donde el rey y los acusó de los peores crímenes. El rey mandó inmediatamente a Nicanor, uno de sus más ilustres generales, y que además sentía un gran odio y desprecio por Israel. Le ordenó que exterminara a ese pueblo. Nicanor llegó pues a Jerusalén con un numeroso ejército. Transmitió a Judas y a sus hermanos buenas palabras: «No nos hagamos la guerra, iré a verlos con espíritu de paz junto a una pequeña escolta». Pero no era más que un ardid. Cuando llegó donde Judas, se saludaron pacíficamente, pero los enemigos estaban listos para capturar a Judas. Este se dio cuenta de que Nicanor había venido con malas intenciones
desconfió de él y se negó a recibirlo de nuevo. Al ver que su plan había sido descubierto, Nicanor avanzó para enfrentarse con Judas cerca de Capharsalama. Nicanor perdió 500 hombres y los demás se refugiaron en la ciudad de David. Después de eso, Nicanor subió al cerro Sión. Algunos sacerdotes salieron del lugar santo con ancianos del pueblo para saludarlo pacíficamente y mostrarle el holocausto que se estaba ofreciendo por el rey. Pero Nicanor se burló de ellos, los puso en ridículo y los despreció multiplicando sus insultos. En el colmo de su rabia, hizo este juramento: si Judas no cae ahora en mis manos, junto con su ejército, quemaré este templo cuando regrese victorioso. Y se fue muy enojado. Los sacerdotes, a su vez, se fueron a parar delante del altar. Frente al templo se pusieron a llorar. Tú elegiste esta casa para que lleve tu nombre, para que sea para tu pueblo una casa de oración y de súplica. Véngate de ese hombre y de su ejército, que perezca espada. Acuérdate de sus insultos y no tengas piedad de él. Nicanor salió pues de Jerusalén e instaló su campamento en Bet-Horón, donde se le juntó el ejército de Siria. Judas, por su parte, acampó a Adasa con 3000 hombres. Hizo esta oración: cuando blasfemaron los enviados del rey, salió tu ángel e hirió a 185,000. Aplasta de igual forma ante nosotros a ese ejército, para que sepan todos que fueron sus insultos a tu santuario lo que provocó su desgracia. Los ejércitos comenzaron la batalla el 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue aplastado y él mismo cayó en la batalla. Cuando los soldados de Nicanor vieron que había caído, arrojaron sus armas y emprendieron la fuga. Los judíos los persiguieron todo el día, desde Adasa hasta la inmediación de Gazer, y mientras los perseguían, tocaban la trompeta con todas sus fuerzas. De todas las aldeas de Judá salía gente para acercar a los fugitivos y obligarlos a detenerse para que se defendieran. Así fue como perecieron todos a espada, y no escapó ni uno solo. Juntaron sus despojos y todo lo que encontraron, cortaron la cabeza de Nicanor, más su mano derecha, y las llevaron a Jerusalén, donde fueron expuestas. El pueblo estaba alegre, y ese día hizo una gran fiesta. Decidieron que ese día sería celebrado cada año el 13 del mes de Adar. Después de eso, el territorio de Judá gozó de paz durante un tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es lo que Dios hacía, mis hermanos, con todos los renegados y con todas las naciones que se burlaban de su templo, que se burlaban de sus sacerdotes. Dios concedía la victoria a sus soldados, en este caso a Judas y a sus hermanos, ¿verdad? Estos hombres que se decidieron a hacer la guerra a todos aquellos renegados y a todos aquellos que estaban en contra del pueblo de Israel y de Judá. Estos hombres estaban decididos a terminar con toda aquella maldad. Fíjense bien, incluyendo los israelitas, muchos de ellos se unían a los paganos para hacerle la guerra a su mismo pueblo. Eso era una gran maldad ante Dios. Había mucha gente de esa en Israel y Judá. Es por esta causa, mis hermanos, que en los libros de los judíos no existen estos libros de los Macabeos y muchos otros libros que no están en sus Biblias, porque a ellos no les conviene escuchar todo esto, especialmente porque se habla en contra de muchos de los judíos. Pero todo esto fue una gran realidad, y tampoco, mis hermanos, los hermanos protestantes cuentan con estos libros. Y es esa causa, la causa de que ellos no quieren entender. Se deshacen de los mismos libros que los judíos. ¿Por qué lo hacen? Si ellos tomaron de nuestra Biblia para después ser protestantes, protestar de ella misma. Es algo muy terrible que ojalá y Dios no tome cuenta a todo ello. Volviendo al punto, mis hermanos, cómo Dios les daba la victoria a cada rato, porque ellos imploraban a Dios, se arrodillaban delante de Él, levantando sus manos, y le rogaban de todo corazón.
que los salvara de esos ejércitos tan numerosos que venían en su contra, ejércitos que eran imparables. Sin embargo, unos cuantos hombres podían detenerlos, unos cuantos hombres les hacían la guerra y hasta los perseguían. Fíjense nada más. Esto sucedía, mis hermanos, porque Dios amaba a su pueblo y a su pueblo nunca le iba a dar la espalda. Se las dio en aquel tiempo en que ellos se postraban ante esos mismos dioses de los paganos. Cuando el pueblo de Israel se negaba a creer en el Dios Todopoderoso y se postraban ante aquellos dioses que no servían ni hacían nada por ellos, entonces Dios volvió sus espaldas al pueblo de Israel. Si nosotros seguimos adelante, mis hermanos, siguiendo solamente los pasos de Dios, siguiendo sus enseñanzas, nadie nos va a poder hacer frente, nadie va a hablar mal de nosotros, y todo el tiempo sigamos los pasos del Señor y nos va a ir bien. A este pueblo, cuando Judas y sus hermanos también se postraban ante Dios y creían en el Dios Todopoderoso, nadie podía estar en su contra. Por eso Dios les daba la victoria, porque creían en Él y creían en su poder. Todos aquellos renegados que renegaban de la fe, siendo israelitas, Dios acabó con ellos en las mismas manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no quería gente renegada, no quería gente que se volviera en su contra, gente que según ellos querían hacer la paz, pero solamente para poner trampas a Judas y sus hermanos. Esos eran unos tramposos, y entonces Dios miró su maldad y los acabó en su totalidad, para que así se vea el poderío de Dios y no anden renegando en su contra. No reneguemos de Dios y en todo nos va a ir bien, hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.